Hola, ¿qué tal? Soy Luis Zelaya y en este video quiero hablarles acerca de los algoritmos de acceso a disco, uno de los temas importantes de este parcial, específicamente en lo que se refiere a la gestión de entrada-salida. Para poder entender la importancia del tema, tenemos que recordar de que con la gestión de entrada y salida, los sistemas operativos lo que tratan de hacer es el uso más eficiente para poder dar la respuesta más rápida en lo que se refiere al acceso a dispositivos de entrada y salida, que son pues todos los periféricos como los discos, las qué sé yo, las impresoras, las unidades ópticas, todos los dispositivos que sirven para poder ingresar o extraer datos de un equipo informático. Entonces, en el caso de los discos específicamente, los algoritmos de acceso a disco lo que buscan es tratar de darnos la mejor opción eh, para un acceso más rápido a datos que están siendo solicitados por diferentes procesos. Si yo tengo 10 procesos en una computadora pidiendo leer o escribir datos que están almacenados en un disco, ¿cómo ordeno esos 10 procesos para que el acceso a los datos requiera el menor tiempo posible? Para poder entender esto es muy importante que primero sepamos cómo está estructurado físicamente un disco duro, cómo es que los discos duros son accedidos para poder encontrar la información. De esta manera entenderemos mejor los algoritmos que les voy a presentar. Un disco duro es una pila de discos realmente, no es un solo disco. Los discos están compuestos por platos, así como se observan aquí en la figura, que almacenan información magnéticamente, ¿verdad? De hecho, cada plato tiene dos caras, como los discos que tienen cara A y B, ¿verdad? Si ustedes recuerdan los antiguos discos, incluso algunos CDs, ¿verdad? Que se pueden escribir en dos caras. Esas superficies magnéticas están formadas por millones de elementos capaces de ser magnetizados eh, positivo o negativamente, y de esa forma construir bits de información. 8 bits continuos constituyen un byte, esto ustedes ya lo conocen. Lo importante es que en cada plato se van almacenando bits. Los discos entonces terminan dividiéndose en pistas, así estos círculos concéntricos que tiene cada uno de los platos, sectores que son como trocitos de pastel, digamos, ¿verdad? En los que se van dividiendo los discos, y en lo que se conoce como cilindros, que es la línea vertical que va de plato a plato o buscando el mismo sector en el disco. Físicamente un disco duro está estructurado de esta forma. Consta de las partes principales del disco, son las cabezas, que es esta parte de acá, las cabezas lectoras, que son las que van ubicando los sectores y leyendo la información. Cilindros, que es, como les decía, una ubicación específica en cada plato del disco que yo puedo dibujar verticalmente, que es leída por la cabeza lectora verticalmente. Ustedes miran, aquí hay varias cabezas lectoras. Una lectura en disco para ubicar un elemento de datos corresponde, cada elemento de datos se construye a partir de cada punto que va leyendo cada cabeza lectora en cada plato. Se le llama cilindro porque es casi como una línea vertical, ¿verdad?, de datos a la que va apuntando en cada momento la cabeza lectora. La cabeza lectora se va moviendo de adentro hacia afuera, ubicando sectores, el mismo sector en cada uno de los platos, y el contenido ubicado en cada sector de cada uno de los platos es lo que conforma el cilindro o clúster del que se habla acá. Entonces, eso es los elementos principales de la estructura de un disco duro. Aquí está mejor representado el concepto que les decía de cilindro, ¿verdad? Entonces, en cada una de los platos se va ubicando un elemento de datos, y entonces este cilindro que se forma acá, cuando la cabeza lectora apunta al mismo sector en cada uno de los platos, constituye un elemento de información. Cada una de las superficies magnéticas se denomina cara. El número total de caras de un disco coincide con su número de cabezas, ¿verdad? Hay una cabeza lectora por cada una de las caras, y aquí dice, cada una de las caras se divide en anillos concéntricos, que son estos, ¿verdad?, conocidos como pistas, digamos este así verdecito, y este elemento aquí rojo es lo que se conoce como un sector, ahí
sectores, los discos se van dividiendo en sectores para una mejor ubicación física. Generalmente cada sector almacena, como dice aquí, 512 bytes de información. Para poder leer elementos de datos en esos discos, aplicando la ubicación de cilindros dentro de cada sector de una pista, utilizando las cabezas lectoras, yo puedo utilizar varias políticas. La primera política sería atender en orden de llegada. Si 10 procesos quieren leer el disco, pues irlos atendiendo en el orden en que llegó, es decir, secuencialmente. Otra política de planificación de disco puede ser que yo busque primero el elemento que está más cerca de las cabezas lectoras. El primero de recorrido más corto significa que el elemento que esté más cerca de estas cabezas lectoras es el que yo buscaría. Recuérdense que las cabezas lectoras se mueven de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Entonces yo podría optar por buscar el elemento que esté más cerca, independientemente de si llegó antes o después que otro, no en orden de llegada, sino que el que le tome menos tiempo de recorrido a las cabezas lectoras. Otra política de planificación puede ser la de recorrer el disco de un lado a otro atendiendo los elementos que encuentre en el camino. No necesariamente esta corresponde a la de recorrido más corto, aunque los resultados son similares. La idea es de que la cabeza lectora se vaya moviendo hacia adentro o afuera del disco y atendiendo las peticiones de los procesos de datos que estén en cada uno de los sectores que vaya encontrando. Recuerden que cada proceso va a solicitar información que puede estar guardada en cualquier lugar del disco. El disco, ojo, no es estático, los discos giran. Recuerden que los discos giran a diferentes velocidades, 5.400 revoluciones por minuto, 7.200 revoluciones por minuto. La cabeza solo se mueve hacia adentro o hacia afuera, no se está moviendo hacia otros lugares del disco. Los discos, los platos, son los que se mueven, ¿no? Así que eso también es importante considerar, ¿verdad? Cuando yo digo de recorrer el disco de un lado a otro, significa que la cabeza lectora, estas cabezas se mueven hacia adentro o hacia afuera. El giro del disco determinará, ¿verdad?, si el sector está cerca o está lejos. Otra política es la del C-Scan, que recorre el disco en un solo sentido atendiendo los elementos que encuentra en el camino. Es decir, que las cabezas lectoras se van a mover en una sola dirección, van a atender todo lo que encuentran en el camino, después se va a regresar al inicio del disco y se va a volver a mover en esa misma dirección y va a ir atendiendo lo que vaya encontrando, las peticiones que vaya encontrando en el camino. Para ilustrar estas políticas de planificación de disco, en sus libros hay en la página, miren, 448 del libro, hay un cuadro, este cuadro comparativo de políticas de planificación. Se lo voy a explicar para que ustedes sepan cómo funciona esto y puedan desarrollar el ejercicio que he dejado como tarea de este parcial, que tiene que ver con algoritmos de planificación de disco. Si atendiéramos en orden de llegada y asumiendo que las cabezas lectoras están en la pista 100, sí, y aquí vamos ubicando en función de pistas. Recuerden que las pistas son cada una de estos círculos concéntricos, ¿verdad?, que tiene el disco. Entonces la pista 100, digamos que la pista 100 está cerca de aquí del inicio del disco, y entonces dice, bueno, si estamos en la pista 100 y voy atendiendo en orden de llegada, tendré que ver cuántas pistas recorro. Si el primer proceso que solicitó acceso a disco necesita acceder a la pista 55 y yo estoy en la pista 100, el número de pistas que voy a tener que recorrer para llegar a la 55 van a ser 45. Si el siguiente proceso necesita acceder a la 58, como ya estoy en la 55, la cantidad de pistas recorridas van a ser 3. Luego el siguiente proceso necesita entrar a la 39. En ese caso, recuerden que ya estoy en la 58. Si estoy en la 58 y me muevo a la 39, voy a tener que recorrer 19 pistas. La siguiente es la 18, ya estoy ubicado en la 39, recorro 21 pistas para llegar a la 18. Siguiente proceso requiere llegar a la pista 90. Estoy ubicado en la 18, necesito avanzar 72 posiciones, 72 pistas recorridas. Luego me pide un proceso moverme a la 160. Si estoy en la 90, voy a necesitar recorrer 70 pistas.
Para llegar de la 160 a la 150 voy a recorrer 10 pistas. Si el siguiente proceso pide ir a la 38, voy a tener que recorrer 112 pistas, porque la cabeza va a estar ubicada en la 150. Recuerden que la cabeza se va moviendo hacia el siguiente elemento, hacia donde me requiere el siguiente proceso solicitante de acceso a disco moverse. Y de la 38, si la siguiente es la 184, voy a tener que recorrer 146 pistas. Si sumo todas estas pistas recorridas entre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, entre 9, sumando todo esto y dividiendo entre 9, mi tiempo promedio de búsqueda es 55.3. Te dirá, bueno, esa es la política más justa porque se tienden los procesos en orden de llegada, pero quizás no sea la más eficiente. Quizás sea más eficiente que yo acumule peticiones de procesos y luego aplique alguna de las otras políticas para poder atenderlos a todos, no necesariamente en el orden que llegaron, pero sí recorriendo la menor cantidad de pistas posible. Por ejemplo, si estoy en la pista 90 y examino todos estos procesos que están solicitando acceso a disco, voy a observar que el más próximo, el que está más cerca de la pista 100, es el que me está pidiendo acceso a la 90. Entonces digo yo, voy a atender ese primero porque es el que tengo más cerca. Para llegar a la 90, desde la 100 recorro 10 pistas. Estoy ubicado en la 90, que hay un error en el libro porque es 909, que realmente es la 90. Si estoy ubicado en la 90, de nuevo examino el resto de las peticiones que tengo de acceso a disco e identifico cuál es la que está más cercana a la 90 de las que me están pidiendo acá. La más cercana a la 90 en este caso es la 58, porque de ahí todas las demás son muy arriba, ¿va? Por ejemplo, si estoy en la 90 para llegar a la 150 tendría que recorrer 60 pistas, pero de la 90 a la 58 solo tengo que recorrer 32 pistas. Entonces se decide, esa es la que hay que atender y se recorren 32 pistas. Si atiende, busco la siguiente más cercana, es la 55, recorro 3 pistas. Estando en la 55 busco la siguiente más cercana, sería la 39, recorro 16 pistas. La siguiente más cercana es la 38, recorro una pista, y así voy recorriendo las pistas más cercanas hasta que en este caso llegue a un extremo inferior, y ahí sí la más cercana que me va a quedar de la 18 a la 100 va a ser la 150, recorriendo 132 pistas, pero luego las siguientes que tengo que encontrar, las siguientes pistas solicitadas, están cerca de las 150. Esto hace que el promedio, el tiempo promedio de búsqueda para estos 9 peticiones de entrada a disco se baje de 55.3 a 27.5. Así que este método, aunque no atiende en orden de llegada o en orden de solicitud de peticiones, esta política va a tener un tiempo de búsqueda promedio mejor, puede ser más eficiente. Aplicando la política de scan, comenzando en la pista 100, pero avanzando hacia direcciones crecientes, es decir, avanzando hacia las pistas más de arriba, la siguiente pista recorrida, si examino todas las peticiones que tengo acá y las ordeno de esa manera, va a ser la pista 150, es la que está más cercana a la 100, con las cabezas del disco avanzando hacia arriba. Luego voy a atender la 160, luego voy a atender la 184, y como el scan es una política en la que decíamos se recorren las pistas, decía por acá, de un lado a otro. Entonces, como recorro de un lado a otro, vengo de regreso, ¿verdad? Una vez que llegue a la 184 ya no tengo más solicitudes mayores a la pista 184, entonces me regreso, y la siguiente que encuentro de regreso es la 90, y ahí empiezo a buscar, ¿verdad?, las que siguen después de la 90, ya en el recorrido de arriba hacia abajo. Voy calculando el número de pistas recorridas en función de cuál es la última pista que accedí, cuál es la siguiente pista que tengo que acceder. Utilizando esta política, el tiempo promedio de búsqueda baja a 27.8. ¿Cuál es la diferencia entre scan y cscan? La diferencia es que en cscan, como decía en la diapositiva, recorre el disco cscan en un solo sentido. Como lo recorre en un solo sentido, aquí lo que hacemos es buscarla de arriba, 150, 160, 184, y cuando vengo de regreso, a diferencia de este que venía leyendo y atendiendo en la dirección contraria, aquí me tengo que ubicar de nuevo hacia la solicitud
que está más al principio y seguir moviendo la cabeza en dirección ascendente, ¿verdad? Comencé en la 100 y como iba en dirección ascendente atendí 150, 180 y 184. Me regreso hasta el principio, hasta la pista más de ubicación más pequeña que yo encuentro acá, y sigo avanzando en dirección ascendente. Entonces me tengo que retroceder hasta la 18 y luego voy atendiendo en dirección ascendente. Esta política provoca que mi tiempo de búsqueda sea de 35.8. Así que entre las posibles para este conjunto de peticiones de lectura a disco, las más eficientes son la de primero atender al más cercano y la scan. Así, y pues estas son las políticas que un sistema operativo puede determinar como apropiadas para poder hacer un uso más eficiente del disco y lograr un acceso más rápido. Bien, esta es la explicación de la comparación de algoritmos de planificación de disco. Espero les sirva y lo hayan comprendido. Recuerden que siempre estoy a sus órdenes en los foros correspondientes, especialmente en el foro Consultas al Catedrático. Muchas gracias y hasta luego.